que concluyen sin haber mencionado el nombre de Dios en ninguno de sus versos. Sí, Señor. Y allí está el libro de Esther, Sí, Señor. y el libro del Cantar de los Cantares. Amén. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que he titulado este mensaje Cuando Dios trabaja tras el telón. Amén. En esta hora vamos a estar compartiendo sobre la historia de la reina Esther. Amén. Todos los que han leído esta historia, yo creo que se han maravillado de cómo Dios se mueve, de cómo Dios obra, muchas veces lejos de las luces, ¿cierto? Muchas veces lejos de lo visible, pero sin embargo es maravilloso ver cómo Dios sigue obrando aún en el silencio. Amén. Aún cuando no lo podamos percibir, hermanos, Él está allí. Amén. Amén, Él está allí. Y esta historia me parece una de las más fascinantes y difíciles de olvidar, ya que nos enseñan cómo avanzar en los obstáculos, cómo, cierto, ser valientes en medio de la adversidad. Y yo le invito a que en esta noche usted disponga su corazón y pueda abrir su entendimiento, su mente, para que usted pueda recibir la palabra que Dios ha preparado para usted y para mí también. Amén. Así que vamos a estar abriendo la Biblia en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Amén. 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 Y damos lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Amén. Amén, amén. Esta historia entonces comienza, ¿cierto? Nos ubicamos geográficamente en el imperio persa, amén, específicamente en la capital de Susa. Allí se encontraba un varón llamado Mardoqueo. Amén. Amén. ¿Cuántos conocen a Mardoqueo? Amén. Amén. Allí se encuentra un varón judío. Amén, un varón judío. Quien había sido siendo transportado de Jerusalén con los cautivos. Amén. Amén. Mardoqueo, dice la historia bíblica, que fue quien se hizo cargo de Esther. Amén. La historia cuenta que Mardoqueo adoptó a Esther porque Esther era una niña huérfana. Amén. Entonces él la educó, la cuidó, la amó como un padre. Amén. Y en aquellos tiempos se divulgó un decreto real. Amén. En donde, habiendo reunido a muchas doncellas, Esther también fue llevada. Amén. ¿Qué pasa? Para asentarlos un poco en el contexto de la historia. En aquellos tiempos estaba gobernando, ¿cierto?, el rey Asuero, quien en medio de una gran fiesta, que dice que las fiestas que hacían los reyes eran tremendas jaranas, 180 días, dice que estuvo en fiesta el rey, mandaba a buscar a los principales, ¿cierto?, de la región, de las ¿cierto?, provincias, y dice allí que al terminar los 180 días de fiesta, estaba contento el rey y extendió la fiesta por 7 días más. Y el último día de la fiesta dice que él envía a llamar a su reina y la manda a traer y le dice que se ponga su corona real. A lo que Vasti responde que no, que ella no está dispuesta a ir. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que ante la rebeldía de la reina, delante de todos los invitados y de todo el pueblo, ¿cierto?, de Persia, el rey se siente tremendamente ofendido, ¿cierto? Y le pregunta a los sabios, bueno, ¿qué es lo que procede? ¿Qué es lo que dice la ley hacer? Porque la reina no podía negarse a las ordenanzas del rey. La reina no podía venir a la presencia del rey sin ser llamada, ni tampoco podía quedarse cuando el rey la llamaba. Entonces, ¿qué pasó? Que los sabios le dijeron, bueno, vamos a hacer algo excepcional para que las mujeres, ¿cierto?, del pueblo entiendan que esto no se le debe hacer al rey, ni que las esposas deben hacerle esto a sus esposos. Amén. Entonces, en pocas palabras, la reina Vasti, ¿cierto?, que era la reina de turno en ese momento, fue destituida de sus labores. Ella no pudo más, ¿cierto?, ocupar su cargo de reina. Y es por eso que el rey comienza una búsqueda para que alguien, ¿cierto?, ocupe ese lugar y hace como una especie de
concurso de belleza, por decirlo así, ¿cierto? Y se convocan todas las doncellas de todas, ¿cierto?, las provincias, mujeres hermosas, mujeres vírgenes, ¿cierto?, que pudiesen de alguna manera ser reclutadas por el rey para que él pudiese elegir de en medio de todas ellas. ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Sí. Amén. Entonces, se divulgó este decreto real, en donde Esther, ¿cierto?, fue llevada. No sabemos si Esther fue de voluntad propia, a lo mejor ella se entusiasmó con la idea, o si Mardoqueo tal vez se lo impuso, pero dice la Escritura que Esther fue. Y lo más maravilloso de esta historia, hermano, es que Esther no era una niña, ¿verdad?, de buena familia, acomodada, no era una mujer, ¿cierto?, que tuviese gran renombre en el lugar. De hecho, era una mujer extranjera, no estaba en su tierra, era una mujer huérfana, sin una proyección de futuro demasiado prometedora, pero sin embargo, cierto, Dios había puesto los ojos en ella. Amén. Y esto me hace recordar en mi vida. Yo creo que todos en este momento se miran a sí mismos y se dicen, bueno, yo no cumplía con ninguna de las cualidades, yo no tenía ninguna, cierto, de las capacidades como para poder, cierto, de alguna manera ser vista para ser, cierto, sierva de un rey. Amén. Entonces aquí Dios nos habla de cómo lo pequeño para el hombre puede resultar siendo grande para Dios. Amén, grande para Dios. Muchos de nosotros perdidos antes en nuestros pecados, ¿cierto?, en esa naturaleza caída, ganado a nuestros propios pensamientos, proyectos, ¿cierto? Un día también, ¿verdad?, estuvimos, ¿cierto?, lejos de la presencia del Rey. Pero sin embargo Dios puso la mirada en nosotros y nos llamó. Así también, ¿cierto?, Esther había sido de alguna manera convocada a ese lugar para que ella pudiese pasar por los filtros, amén, y es todo un proceso, amén, lo que ella tuvo que vivir. A pesar, ¿cierto?, de como les decía, de haber perdido a sus padres, Dios la miró y ahora iba camino a la casa del Rey. ¡Qué hermoso! Un día nosotros también caminamos a la casa del Rey. Un día también nosotros, sin tener, cierto, como les decía, las condiciones, un día nos vinimos acercando a este lugar y no era porque hubiese belleza en nosotros, sino porque fue gracia de Dios. Amén. Entonces dice la palabra que apenas Esther llegó al palacio, el guarda de las mujeres halló gracia delante de él. Amén. Es decir que Esther provocó gracia. Amén, si es que no me expliqué bien. Ante los ojos del guarda de las mujeres de aquel lugar. Este varón se llamaba Hegai. Y dice la palabra que de alguna manera, por llamarlo así, él la alimentó, él la atavió, él, cierto, la puso con algunas doncellas en uno de los mejores lugares. Y yo me imagino a Hegai, cierto, diciéndole, mire Esther, tienes que hablar así, tienes que tomar así el servicio, como que la fue apadrinando, cierto, la fue allí formando para que ella pudiese llegar a la selección final. Amén. Y entonces eso me recuerda a cómo el Espíritu Santo en nuestra vida de alguna manera nos prepara y nos dice cómo conducirnos y nos dice, ¿verdad?, cómo actuar, cómo movernos, qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que debemos dejar, qué es lo que debemos adoptar en nuestra vida, ¿cierto?, para un día estar delante de la presencia del Rey. Amén. Amén. Ese Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces este varón, Hegai, es figura del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Él nos atavió, hermano, cuando llegamos a la presencia del Señor. Él nos alimentó, ¿cierto? Nos fortaleció. Él nos dio un lugar de honra donde no merecíamos estar. Y Esther de alguna manera estaba ocupando un lugar que era, ¿cierto?, especial. Estaba alimentándose tal vez de manera especial. Estaba recibiendo instrucciones tal vez que los demás no estaban recibiendo. Y es que cuando caminamos tomados de la mano de Dios, su Espíritu Santo cobra vida en nuestros corazones. Y allí Él nos reprende nuestra mente y nos enseña, ¿cierto? Y habla nuestra conciencia para hablarnos de cómo debemos conducirnos.
Amén. Entonces, Hegai toma un papel importante en la vida de la reina Esther. Entonces, aún en ese tiempo, hasta ese momento, Esther no le había declarado a nadie cuál era su procedencia. Nadie sabía en ese lugar que ella era judía, que ella no pertenecía, ¿cierto?, a este imperio. Amén, por ordenanza de su primo Mardoqueo. Y cuando había pasado el tiempo de las doncellas, ¿a qué se referirá esto? Dice que ellas, según la ley, debían estar 12 meses en sus atavíos, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. ¡Wow! Imagínense todo el proceso que Esther tuvo que vivir para que finalmente un día ella se presentara delante de la presencia del rey. 12 meses de proceso, hermano. De proceso, ¿cierto? Allí, de perfume. La palabra, ¿cierto?, nos habla que también con óleo de mirra, ¿cierto?, ella se preparaba. Y es que el aceite de mirra simboliza, ¿cierto?, la purificación. Cómo ella se embellecía para el rey. Y entonces, así como bueno, todavía no era reina, no era princesa, no era nada. Todavía Esther, ¿cierto? Ella tenía que pasar por ese proceso. Así nosotros también, hermanos, tenemos que pasar por procesos. Dios también nos quiere purificar, Dios también nos quiere embellecer, Dios también, ¿cierto?, quiere que nosotros nos presentemos de manera digna delante de Él. Esto es todo un cuento, imagínense, hermano. Tal vez sería el sueño dorado de cualquier mujer pasar 12 meses entre masajes, perfumes, las mejores ropas, ¿cierto? Pero allí había un propósito superior, que tal vez Esther no estaba vislumbrando, no estaba entendiendo. Tal vez Mardoqueo, ni ninguno de los que estaban en ese lugar podía vislumbrar el propósito que Dios estaba teniendo detrás del telón. Amén. Entonces, ¿cierto? Habían 6 meses también que ella tenía que perfumarse con estos perfumes aromáticos. Y eso me recuerda, ¿cierto?, a ese momento que muchos conocemos, ¿cierto?, cuando María, ¿cierto?, derramó el frasco de alabastro en los pies de Jesús y ella lloraba delante de Él y con sus cabellos le secaba sus pies. Y entonces eso es lo que el Señor quiere de nuestra vida, hermanos. Que nosotros nos perfumemos con su presencia. Que cuando vengamos a las plantas del Señor seamos capaces de derramar lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestra vida, entregarle lo mejor de nuestros años, la mejor de nuestra fuerza. Eso es lo que Dios quiere, que usted en este día se derrame delante de Él y que pueda derramar su corazón, su vida. Amén. Perfúmese con ese perfume de alabanza para el Señor. Amén. Ese fue un momento maravilloso entre María y el Señor. Y dice, bueno, no he encontrado a nadie que haga esto. Cuando estaba, ¿cierto?, en la casa de aquel que le recibía, le dijo, ni tú me recibiste de esta manera. Pero sin embargo esta mujer, a la cual tú llamas pecadora, a la cual tú desprecias, ella me ha honrado, ella me ha reconocido. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el corazón que el Señor busca que tengamos, mi hermano. Sí, Señor. Rendido delante de su presencia. En el sentido espiritual, esos 12 meses representan un proceso en que el Señor comienza a mudarnos. Es un proceso donde el Señor empieza a quitar, empieza, ¿cierto?, a llevarse todas aquellas cosas, ¿cierto?, que no le agradan. Ese proceso de 12 meses representa espiritualmente una muda espiritual. Ese proceso de 12 meses representa el viejo y el nuevo hombre. Amén. Cuando Esther llegó, ¿cierto?, a la casa de las mujeres para prepararse para el rey, ella venía con muchas cosas que a lo mejor no eran presentables para el rey, ni sus ropas, ni su aroma. Tal vez no venía, ¿cierto?, con la esplendidez digna de un rey. Entonces ella tuvo que allí venir con sus vestidos viejos, sucios, pobres, porque era una mujer, ¿cierto?, que no era acomodada, y decir, ¿sabes, Señor? Aquí está todo. Yo lo dejo aquí para que tú hagas conmigo como quieras, para que tú me transformes, para que tú me bañes, para que tú me perfumes, para que tú me limpies. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor en esta hora quiere, hermano, que nosotros, al igual que Esther, pasemos por este proceso de purificación.
Que podamos dejar todas aquellas cosas, hermano. Cosas que por mucho que nosotros digamos, llevo tantos años, tanto tiempo caminando, pero seguimos, hermano, manifestando malos caracteres, malos tratos, angustias en el corazón que no las encomendamos al Señor, depresiones, miedos, amarguras, tanto tiempo caminando con estas cosas, hermano. El Señor dice, no puedes presentarte ante mí con esa naturaleza. No puedes presentarte delante de mí con esas vestiduras. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermano. Dios mismo rompiendo, ¿cierto?, la vasija y quitando el pecado, santificándonos, preparándonos para el momento en que tengamos que estar frente al Rey. Dios no trabaja, hermano, ni pone en lugares de honra a hombres que todavía no han pasado por el proceso de purificación y que no han renunciado a su vieja naturaleza. Tal vez usted dirá, cuando ve a los grandes hombres de Dios, ¿cierto?, por las redes o por la televisión, usted se maravilla con ellos y dice, ¿cómo lo habrá hecho? Pero déjeme decirle que un hombre que ama al Señor, que busca de su palabra y lo ama genuinamente, ha tenido que pasar por un largo proceso. Un gran predicador ha tenido que predicar delante de uno o dos. No es que él llegue, ¿cierto?, de lo menos a lo más. Siempre hay un proceso en el cual Dios trabaja, en el cual Dios prueba, en el cual Dios, ¿cierto?, nos va ajustando, ¿cierto?, a su forma. Amén. Entonces Esther, ¿cierto?, se dejó transformar y todo aquello que no le servía para estar delante del rey lo desechó. Entonces las doncellas venían al rey, pero venían una sola vez. Y solamente podían retornar a la presencia de él cuando eran convocadas. Amén. Y cuando llegó el turno de Esther, dice la Escritura que el rey Asuero la amó más que a todas. Y la hizo reina, ¿cierto?, en lugar de la otra reina, ¿cierto?, Vasti. Entonces eso también habla de cómo nosotros o cómo somos percibidos nosotros luego de haber estado pasando por el proceso. ¿Se da cuenta, hermano? Una persona que ha estado en oración, una persona que ha renunciado a su yo, a su ego, es fácilmente reconocible. Es fácilmente reconocible. Y Dios, a través de este verso, ¿cierto?, nos habla de cómo Él nos respalda, ¿cierto?, cuando nos hemos dejado forjar por Él. Entonces, mi hermano, cuando usted sea llamado de algún trabajo, cuando usted sea seleccionado en algún lugar, cuando usted se gane algún proyecto, cuando usted, ¿cierto?, sea destacado en alguna cosa, o cuando usted sea nombrado con algún cargo en la iglesia, o cuando usted sea lo que sea que le pase, que sea honorable, nunca diga, soy yo. Amén. Dios en mí. Dios en mí. Aleluya. Dice que en Proverbios 21:31, el caballo se alista para la batalla, mas Jehová da la victoria. Jehová es el que da la victoria. Jehová es el que da la victoria. Bendito es su nombre. Aunque Esther no entendiera del todo el propósito de Dios en su vida, hasta ahora Dios seguía obrando. Pero luego de esto, dice la Escritura que el rey engrandeció a Amán y lo puso por sobre todos los príncipes, ¿cierto?, de la región, y él ordenaba que todos quienes pasaban por su lado se doblaran, se arrodillaran delante de él. Amén. Recordemos que Mardoqueo era el primo de la reina Esther y Mardoqueo era un funcionario judicial del palacio. Pero la palabra dice que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba. Siempre el enemigo, hermanos, tendrá artimañas escondidas trabajando detrás de hombres perversos, pero lo que Amán no sabía de toda esta historia era que Mardoqueo no era cualquier hombre. Mardoqueo era un hijo de Dios. Mardoqueo era un hombre judío, era del pueblo del Señor. Amén. Y es lo mismo cuando nosotros, hermanos, estamos allí
en medio de ciertas situaciones y ciertas personas nos hacen cierto daño, nos quieren hacer tropezar. La verdad es que ellos desconocen quién va detrás de nosotros y quién está delante de nosotros y quién está a los lados de nosotros. Amén. Cuando Dios está en la vida de un cristiano, está cercado por el poder de su presencia y no hay quien, hermano, le pueda tocar. Esos son uno de los grandes beneficios de los hijos de Dios, que somos hijos del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes. Amén. Allí también, ¿cierto? Está similar allí con la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Estaban siendo obligados a inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor. Amén. Si ellos no se doblaban, si ellos no hacían reverencia delante de la estatua del rey, eran, ¿cierto?, llevados al horno de fuego a la muerte. No había otra respuesta, no había otra, ¿cierto?, forma. Pero la palabra de Dios dice que estos tres hombres se pararon, ¿verdad?, con toda valentía y le dijeron: oh rey, no es necesario que respondamos sobre esto. Es decir, mira, no tengo ni que pensarlo, no tengo ni que meditarlo, no tengo que ir a mi casa y volver para darte la respuesta. Yo no me doblaré delante de ti. Yo no doblaré mis rodillas delante de ti, pues Jehová de los ejércitos vendrá y nos librará de ese horno de fuego. Y sepas, oh rey, que si no, ¿cierto?, no nos libra Jehová de esta prueba, aún con todo eso, yo no me doblaré ante ti. Amén. Qué resueltos estos hombres, hermanos. Con todo esto, miren lo bonito de lo que expresan estos hombres, que dicen: mira, ni aunque Jehová me salvara, con todo esto yo no me doblo. Bendito es el nombre del Señor. Y Dios busca hombres y mujeres que no se doblen ante el sistema, hombres y mujeres que no se doblan ante las tentaciones, hombres y mujeres que no renuncien a su llamado, hombres y mujeres, ¿cierto?, que le busquen por sobre todas las cosas y que sean como Sadrach, Mesach y Abednego y como Mardoqueo. Amén. Que no se doblaron, ¿cierto?, ante esa, ¿cierto?, figura de autoridad. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Pero dice la Escritura que cuando sucedió esto, cuando vio que Amán no quería arrodillarse, dice que se llenó de ira. Amén. Y tuvo en poco hacerle daño a él solamente, sino que quiso hacerle daño a todos los judíos, a todos los que estaban, ¿cierto?, allí en ese lugar que no pertenecían, ¿verdad?, que eran extranjeros allí en el imperio, en el reino persa, ¿verdad? Y dijo Amán al rey, fue corriendo a contarle: hay un hombre que no quiso arrodillarse delante de mí. Y dijo Amán al rey: hay un pueblo esparcido con leyes distintas y no guardan tus leyes, y en nada nos beneficia dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete destruirles. Y el rey dice, ¿qué hizo el rey? Quitó su anillo y se lo dio a Amán. ¿Qué quiere decir quitarse el anillo y dárselo a Amán? El anillo del rey no era un anillo común como lo que hoy día conocemos. El anillo del rey traía un sello aquí. Cuando se emitía un veredicto, o un edicto más bien dicho, el rey ponía su sello. Y todo edicto, ¿cierto?, emitido y sellado por el anillo del rey era irrevocable. Y aquí la palabra está diciendo, ¿cierto?, de que Asuero le pasó el anillo a Amán como diciendo: haz lo que quieras. Bueno, como era uno de sus preferidos, de los más cercanos, le dijo: bueno, tú resuelves este tema, ahí está, ¿cierto? Entonces dice la Escritura que fueron llamados los escribanos y fueron enviadas las cartas a todas las provincias del reino, que eran 128 provincias. Ese era un imperio tremendo. Fue el imperio que conquistó a Babilonia, que Babilonia de por sí era un imperio grande. Entonces ahí el imperio persa era poderoso, ¿verdad? Pero dice que lo mandó en esa orden, ¿cierto?, a destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Allí iban ancianos, jóvenes, niños, mujeres. Obviamente cuando pasaban estas cosas eran violadas las mujeres, era una cosa terrible que pasaba en ese momento, ¿cierto? Y el rey estaba dando la ordenanza que se emitiera, ¿cierto?, ese decreto, y que se informara que tal día, a tal hora, a tal fecha
iban los judíos a ser exterminados, y no tan solo exterminados, sino que dice que tenían el derecho de arrebatarle todos sus bienes. Amén. Todos sus bienes. Eso me recuerda, ¿cierto?, a Juan 10:10. El ladrón no viene sino a matar, a robar y a destruir. Pero el mismo verso también dice que Cristo vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Sabemos que el enemigo, hermano, no nos quiere, ¿cierto?, allí vivos, no nos quiere, ¿cierto?, fervientes en el espíritu. Sabemos que Él viene a matar, quiere robarnos, quiere exterminarnos, quiere quitarnos todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. No se asombre usted, ¿cierto?, de las luchas que lleva, no se asombre de los pleitos espirituales que de pronto nos podemos ver vistos, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y a poquito que usted se me relaje, hermano. Ayúdanos, Señor. ¿Qué le pasó a David? Estuvimos hablando de David, ¿verdad? Bastó solamente un día que el rey no hiciera lo que tenía que hacer. Cuando David era más perseguido, cuando David tenía que huir, ayunaba, oraba, buscaba la presencia de Dios. Pero el día que el rey no tuvo, ¿cierto?, que él ya se vio tranquilo, que tenía un palacio, que estaba, ¿cierto?, en riqueza, él se quedó. Y el día que se quedó, el enemigo lo devoró. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos saber que el enemigo siempre andará detrás de nosotros, hermano. No se relaje en su casa, no se relaje en su día, busque al Señor, deje un tiempo para Él. Porque en lo poquito, hermano, en lo poquito, Él se mete. En lo poquito, Él tiene, ¿cierto?, el nombre de serpiente. Y usted cuando la serpiente va allí, nadie se da cuenta, pues, hermano. No meten ruido, no se escuchan los pasos, ¿verdad? Hasta cuando la serpiente viene y nos aprieta, ¿cierto?, y nos asfixia hasta arrebatarnos la vida. Amén. Pero dice que cuando Mardoqueo supo todo esto, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande clamor, con grande y amargo clamor. Entonces, mi hermano, cuando usted se encuentre en opresión, no demore en correr hacia su Señor. No demore en correr hacia Él. Que ese sea su primer pensamiento. Yo siempre he dicho, bueno, el lugar donde esté mi corazón es donde yo voy en la aflicción. Piensa en eso. Si yo corro al vicio, si yo corro, qué sé yo, a una persona, si yo corro, ¿cierto?, a otra cosa que no sea Dios, es porque realmente mi corazón no está en Él. Porque cuando viene la prueba y viene la aflicción y me encuentro desesperada, el primer pensamiento de un hijo de Dios debe ser Cristo. El primer pensamiento de un hijo de Dios debe ser doblar sus rodillas. No importa que mi familia no se entere, no importa que mis amigos no sepan, no importa que mi padre, que mi esposo, que mis hermanos no se enteren, pero Dios se tiene que enterar, y se tiene que enterar por su boca. No porque Él no lo sepa, hermano, sino porque esta cercanía estrecha es la relación con Dios. Cuando usted esté en aflicción, corra a su Señor, corra con libertad. Él siempre está. Él siempre está para nosotros, hermano. Volvió entonces. A ver. Al enterarse Esther que su tío estaba así, envió un eunuco del rey a preguntarle qué le acontecía. Y Mardoqueo le declaró todo. También le dio la copia del decreto a fin de que se lo mostrara a Esther, y le encargó que fuese ante el rey a pedir e interceder por el pueblo. Entonces el eunuco volvió de regreso con el mensaje, ¿cierto?, a Esther, y le responde, y Esther le responde a Mardoqueo: todos saben que cualquiera que entre en la presencia del rey sin ser llamado, hay solamente una cosa que le espera: la muerte. Amén, la muerte. Solo a quien él extendiera su cetro de oro, ese vivirá. Y yo no he sido llamada, le dice Esther, en 30 días. ¿Cómo me voy a presentar delante de la presencia del rey? ¿Voy a perecer? Amén. Y Mardoqueo le responde con lo siguiente. Dice: mira, Esther, no pienses que escaparás, porque si callas, la casa de tu padre perecerá. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mire que sabias las palabras de Mardoqueo.
Aquí está el tesoro, hermano, de esta enseñanza. Mardoqueo tocó la fibra más íntima del corazón de Esther. ¿Qué pasó en ese momento? Que Esther estaba con el eunuco. Y cuando el eunuco pronunció estas palabras, se cayó una venda de los ojos de Esther. Allí ella pudo ver el propósito por el cual Dios la había puesto, ¿cierto?, en el reino. Muchas veces, hermano, en medio, ¿cierto?, de la adversidad, que no sabemos para dónde ir, para dónde correr, Dios nos muestra y dice, mira, para esto es este proceso, para esto fueron ese momento, todo ese tiempo donde yo te procesé, para eso fue que tú, ¿cierto?, viniste desde tierras lejanas, para poder, ¿verdad?, defender y librar a tu pueblo. Entonces allí muchas veces en medio, hermano, de la aflicción, Dios nos habla. En medio allí de la aflicción, Dios nos responde, Dios nos muestra. Yo me imagino a Esther como así, como pensando y diciendo, oh, ahora lo puedo ver, ahora lo entiendo todo. Amén. Fue el momento en que Dios utilizó, ¿cierto?, para abrir los ojos de ella, a fin de que viera claramente su propósito. Su propósito verdadero era ser instrumento por el cual Dios le daría libertad al pueblo. Ahora usted, ¿cierto?, tal vez si medita, ¿cierto?, en su proceso, tal vez si piensa, tal vez si escucha, tal vez abre la palabra de Dios, también, ¿cierto?, puedan caer de sus ojos aquella cortina que no nos deja ver el porqué de todas las cosas. El porqué de esta situación, el porqué, ¿cierto?, de la escasez, el porqué de lo que nos cuesta muchas veces, ¿cierto?, acercarnos al Señor, el porqué mis hijos no sirven, el porqué mi matrimonio está así, el porqué, ¿cierto?, en mis estudios tal cosa. Allí el Señor muchas veces nos muestra su voluntad. Amén. Y dice, ¿cierto?, el verso final, el capítulo 4, del 15 al 16, y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Qué interesante es, y ese entonces, porque una vez que, hermano, usted ha ayunado, una vez que usted se ha preparado, mire, usted no tome ninguna decisión de vida, hermano, nada, no se mueva, no respire, si usted antes no ha consultado con el Señor, si usted antes no le ha buscado en ayuno, en oración. ¿Cuántas decisiones importantes hemos tomado, cierto, sin pedirle dirección al Señor? Un cambio de casa, un trabajo, una relación, la situación con nuestros hijos, decisiones, ¿cierto?, relevantes. No haga nada, hermano. Y le pido encarecidamente, no haga nada sin antes presentar su vida delante del Señor. Él es quien tiene que dirigir, ¿cierto?, nuestra vida, y Esther fue sabia, porque antes de presentarse, ¿cierto?, delante del rey, el primero ayunó, el primero buscó del Señor. Esther ya no podía vivir para sí misma. Esther entendió que por medio de ella su pueblo podía ser salvo. Y tal vez nosotros no podemos dimensionar que por medio de nuestras vidas, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra casa, en el caso del pastor, su ministerio, pueden llegar, ¿cierto?, a ser tocados. Pueden llegar, ¿cierto?, a ser arrebatados. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermano, a estar prevenidos. Ella escogió una salida. Ella escogió una estrategia, pero no fue cualquier estrategia, fue una estrategia espiritual, hermano. Corremos de allá para acá nosotros tratando de solucionar los problemas. ¿Qué necesito para esto? Que voy a sacar crédito, que no me dieron crédito, que voy donde la vecina, Y tratamos nosotros, ¿cierto?, ahí tratando de solucionar todos los problemas. Cuando aprendamos a descansar en Dios, nuestras despensas estarán llenas. Cuando aprendemos a descansar en Dios, hermano, nuestro matrimonio estará en paz.
Cuando aprendamos a buscar al Señor, los templos y las iglesias van a ser sanas, saludables. Cuando aprendamos, ¿cierto?, a poner nuestra ansiedad, nuestras aflicciones en Él, vamos a comenzar a ver cómo las cosas florecen, cómo las cosas abundan, cómo las cosas producen. Amén. Entonces, Esther pudo haber huido también, pudo haber dicho, bueno, mire, yo ya soy la reina, tengo gente a mi cargo, me salvo yo y bueno, que Dios vea lo que hace con los judíos, con mis hermanos, ¿verdad? Pero Esther hizo frente al problema y hizo frente de la manera correcta, amén. Dice la escritura que ella buscó al Señor. Dieron, ¿cierto?, porque habían dado un tiempo para ejecutar su ordenanza, entonces ella sabía cuándo iba a ser. Ella pudo haber huido perfectamente. Ahora la pregunta es, ¿qué escoge hacer usted en momentos, ¿cierto?, de angustia? Dios nos ha dado un equipo de supervivencia, hermano. ¿Sabe lo que es eso? Es una mochila que usted abre ahí en su casa, ¿cierto? Y allí saca una espada, y allí saca un espejo, y allí saca una brújula, y allí saca, ¿cierto?, saca su palabra para defenderse. No nos ha dejado solos. Él allí nos ha dado un equipo de supervivencia para hacer frente a todas las adversidades del enemigo, a todas las inclemencias del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Con oración, con ayuno, con ruego, con súplica, con cilicio, con quebrantamiento, hermano. Busca al Señor en su proceso. Muchas veces decimos, Señor, pasan los años, pasan los días, oro, te busco. Pero ¿cómo lo estamos haciendo, hermano? El ayuno que hizo Esther junto a sus doncellas fue un ayuno de 3 días. Y con esto no digo que usted tenga que hacerlo de 3 días igual que ella, pero sí lo hizo con todo el corazón. Y Dios oyó ese clamor. Amén. Ella propuso en su corazón ayunar junto a ellos. ¿Sabe que lo maravilloso de esto es que la matemática del hombre es multiplicativa? ¿Qué quiere decir multiplicativa? Dice que si uno puede contra 100, entonces 2 pueden contra 200, ¿cierto? Pero las matemáticas de Dios son diferentes. Las matemáticas de Dios son exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno puede con 100, 2 pueden con 1000. Amén. ¿Se da cuenta cómo es distinto cuando buscamos con Él? ¿Se da cuenta cómo es distinto, cómo Dios nos puede llegar a bendecir de maneras impensadas, hermano? Es decir, que cuando usted le pide, ¿cierto?, ayuda a uno de sus hermanos, está exponenciando la fuerza de su ayuno. Mire qué interesante esto, hermano. Porque la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3. Pero si estamos ayunando solos, yo no quiero decir que no le oiga, pero si estamos pasando algo realmente que lo demande, algo importante, decirle a mi pastor, mis hermanos, ayúdenme en esta dirección porque estoy pasando tal cosa. Entonces, ¿cierto? Dice que el ayuno se exponencia su fuerza. Amén. Porque su palabra dice que Él da fuerzas a quien no tiene ninguna. Y el ayuno de Esther es tan especial por esto, porque ella supo, ¿cierto?, recurrir a los medios que Dios les había dispuesto y supo recurrir a sus hermanos, ¿cierto?, para que le ayudaran a ayunar en esta dirección. Amén. Y sabemos el final de esta historia. Amén. ¿Cuántos conocen el final de esta historia? Una historia maravillosa. La verdad es que yo me salté la historia de Mardoqueo porque este tema se centra en Esther, ¿verdad? Pero sabemos que finalmente el rey, ¿cierto?, atendió la petición de la reina Esther. Y como el decreto anterior había sido sellado y era irrevocable, ¿qué hizo el rey Asuero? Hizo otro decreto que decía que los judíos tenían toda potestad de poder defenderse ante el ataque del pueblo. Y entonces, ¿qué dice la escritura? Que el pueblo judío fue inteligente, porque el pueblo judío dice que se unió. En todas las provincias se unieron todos. Qué interesante la unión del pueblo, hermano. Dice que los judíos se unieron en todas las provincias y cuando vinieron a atacarles, el pueblo judío se levantó porque el brazo fuerte de Jehová estaba con ellos. Amén. Bendito es el nombre del Señor, y el Señor le dio la victoria. Y ese día, hermano, pasó algo maravilloso. Pasó algo maravilloso. Dice la escritura que Amán fue ahorcado. Y dice también que sus hijos fueron muertos con él. Amén. Sí. Y ese gran día lo dejaron para conmemorar. Hasta este día, hermano, se celebra la fiesta del Purim, que se conoce, que se conmemora el día en que el pueblo de Israel tuvo victoria
contra, ¿cierto?, de este imperio persa. Hasta este día se conmemora y dice que ese día se hizo gran banquete y se regocijaron y ordenó Mardoqueo por medio de cartas conmemorarlo cada año como el día en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, como el día de tristeza se tornó en alegría y que debían ser celebrados de generación en generación. Amén. Y ese día se proclamó el fin de los ayunos y del clamor, porque hubo respuesta de Dios. Qué maravilloso como Dios obra. Qué maravilloso como Dios obra en su pueblo. Como no importa lo distante que están, porque los judíos no estaban en su tierra, los judíos estaban lejos de su tierra y allí Dios los defendió, allí a la distancia Dios estaba con ellos. Así que no importa que tan lejos, hermano, usted esté en algún momento, Dios está allí con usted si usted le busca, si usted le honra, si usted no se dobla. Usted sepa, hermano, que Dios es el Dios, ¿verdad?, que se mueve, que obra tras el telón. Él está allí, aunque tal vez en la historia, como decíamos en un comienzo, no se mencione su nombre como tal, pero sabemos los que tenemos un poquito de discernimiento que Él, cierto, es el autor, en verdad, y es el protagonista de esta historia. Amén. Él está allí, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos muchas veces. Él está. Y Él está hoy día en este lugar. Y Él está ahora junto a nosotros, hermano. Y Él está aquí porque Él quiere que su confianza esté en Él. Que su confianza esté en Él. Que usted no busque refugiarse, mi hermano, en tal vez aquellas figuras que tal vez le prometan algo que no le pueden dar. Aquí el único que puede responder a lo imposible se llama Jesucristo. Él es el único que puede darle respuesta. Él está allí. Aun cuando hemos pensado, ¿cierto?, que estamos lejos de Dios porque no le sentimos, debemos saber que el camino en el Señor no es el sentir, hermano, es la fe, la certeza, la convicción. Y sepamos, hermano, que no importa que tan alto sea un edificio, que tan hermoso y pomposo y tal vez moderno pueda ser un edificio, si la simiente no es firme, ese edificio colapsará, hermano. Colapsará, pero si su simiente está firme en el Señor, no importa que sea lo que venga a su vida, usted estará firme y Dios le dará la victoria, hermano, y le librará con brazo fuerte en medio de sus luchas, con brazo fuerte, así como libró al pueblo judío, así como le mostró su gloria a Esther. Maravillosa historia, donde Esther entendió que no podía entrar a la presencia del rey con cualquier vestidura. Dice la escritura que ella se puso ropas reales, ropas resplandecientes, ropas dignas de estar en la presencia del Señor. ¿Cómo ha venido usted en esta noche, hermano? ¿Cómo ha venido a sentarse en este lugar? ¿Cómo están sus vestiduras espirituales? El Señor quiere que usted se presente delante de Él resplandeciente, limpio, santo, apartado para Él. Para que usted pueda hallar gracia delante de su Señor. El Señor se deleita, hermano, cuando un hijo es un hijo, ¿cierto?, apartado de este mundo, cuando un hijo se levanta contra todo este sistema. Estamos presionados de tantas maneras, hermano. Nos vemos tentados de tantas cosas. Pero aunque usted se espante, aunque usted quede sin palabras, hay pueblo del Señor en lugares donde hay pornografía, donde hay adulterio, donde hay pecado abominable ante el Señor, y se ponen y se paran a predicar en los templos. El Señor repudia aquellas cosas, hermano. Vístanse de santidad, vístanse, ¿cierto?, de pureza para su Señor. Y allí el Señor habla grandes cosas. Y dice la Escritura, así como contaba la historia, y se contarán de generación en generación. Yo le digo, hijo, tú sabes que cuando yo todavía era pequeña, el Señor le entregó una palabra a mis papás. Y así se va traspasando. Todavía recuerdo cuando mi mamá me dijo, el Señor me entregó una palabra hace muchos años, que decía que los hijos de sus hijos le adorarían. Amén. Y yo me tomo de esa palabra. Y yo le digo, Señor, esto es verdad. Tu palabra es verdadera, tu palabra es cierta. Tú prometiste un día, Señor. Y así como el pueblo transfirió, ¿cierto?, todas estas experiencias con el Señor de generación en generación, usted no cierre su boca en su casa, hermano. Transmita de la palabra de Dios, desayune la palabra de Dios, almuerce
palabra de Dios, que la palabra de Dios abunde en todo tiempo en su hogar, para que sus hijos se llenen, para que sus hijos se desvacíen de este mundo, hermano, y puedan ser llenos de la presencia de Dios. Porque la serpiente, hermano, como les decía, se desliza silenciosamente. Y no sabemos cómo se mete en los cuartos de nuestros hijos a meterle tantas cosas inmundas. Y nuestros hijos llenándose, ¿cierto?, de aquellas cosas, y nuestras bocas cerradas, sin proclamarle la verdad, sin proclamarle de este Dios poderoso. Si tal vez, hermanos, nos detuviéramos un momento en esta vida tan veloz. Yo a veces lamento que sea así, porque la verdad es que uno se levanta y de repente hay que acostarse, ¿cierto? Pero que el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos para inculcarles la palabra de Dios, lo podamos considerar un tiempo valioso. Porque el día de mañana, así como yo me acuerdo de la palabra que el Señor le entregó a mis padres, un día ellos se acordarán. Y no se acordarán de su palabrería, mi hermano. No se acordarán tan solo de sus palabras, se recordarán de cómo estaba su madre, de cómo estaba su padre en la madrugada, en la noche, de rodillas, buscando al Señor, de cómo sus padres le buscaban en ayuno, de cómo llegaban al templo enfermos, de cómo siempre estaban en los puntos de prédica porque había una sed, un hambre de su palabra. Eso es lo que transmite la vida de nuestra familia, hermano, no las palabras. No las palabras, porque a veces lo que decimos se escucha, en verdad lo que hacemos se escucha más fuerte de lo que decimos, ¿cierto? De lo que decimos. Nuestros actos hablan, gritan, mientras que nuestras palabras a veces son, ¿cierto?, silenciadas por nuestra manera de ser, por nuestras actitudes. Entonces que el Señor nos ayude, hermano, a poder ser luz en nuestro hogar y a entender, para culminar ya con este tiempo, que usted no olvide de que Dios, por muy silencioso que pueda estar, Él está orando. Él está obrando. No pierda la fe, hermano, no pierda la fe. Pierda, ¿cierto?, la confianza en sus amigos, pierda la confianza en el hombre, pero no pierda la confianza en Cristo. Si usted pierde la confianza en Cristo, usted ha perdido el norte, hermano. Usted está perdido. El único que es digno de su confianza se llama Jesús. Y Él está aquí para que hoy día usted corra a su presencia y le diga: Señor, he estado pasando esto, y aunque yo no entendía, Señor, lo que yo estaba viviendo, hoy sé que tú estás trabajando. Aunque yo no te pueda ver, aunque yo no pueda ver, ¿cierto?, ninguna respuesta, ni pueda ver ninguna señal de tu presencia en esto, yo sé que tú estás trabajando. Y así como Esther un día se le cayó su venda y dijo: Señor, para este tiempo, para este momento yo he venido, así también usted un día entenderá sus propósitos, hermano. Que el Señor les guarde y les bendiga, y entrego este lugar a mi hermano Miguel con glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.